And I want to go back with you to the events of October 7th. On the morning of October 7th, we all heard the same news. Some had a little more information, some had a little less. Some of us waited for the army, myself included. The army said, hold on a couple hours, you're going to get your orders, and then you'll know where to go. And some of us, like you, didn't wait for orders. They made a leadership decision, and in your case, you also led others, and took whatever weapons they had and went down to Gaza. 6:30 in the morning, I get a phone call from my son that was on duty. I have 3 kids now that are fighting. My wife is so courageous. And he calls me and says, Daddy, a war started. And it's like immediate. I go to the Mechina, I wake the kids, and I ask, who is coming with me? I never go alone. Leadership is a team. And I find myself heading to Zikim. And what I faced, I couldn't expect, like no one. When I go into the base of Zikim, it's a war zone. One of the times when I head out of Zikim base, I see someone that is dressed with black, with a vest on him, holding something, running towards us. I have already a rifle of soldiers that were killed. And I aim to shoot him. And he bends on his knees, raises his hands, screams, I'm a Jew, they're slaughtering us on the beach. I was the first one to get to the beach. What I've seen there had changed my life. When you said we spoke about leadership, everything I've said about leadership on the last 27 years has to change. I saw the kids that were slaughtered on the beach. They were murdered. Each one with a bullet in his head. You could see them cuddling each other, holding. You could see the eyes that are looking at the Arab. Again, when I went to serve in the Israeli army, I'm a son of a Holocaust survivor. Always in my mind, there was the imagination of my father and his brother as the Jewish kid that is raising his hands above his head in the Holocaust. And I swore in my life that I will commit my life that a Jewish child, a Jewish will never raise his hands again. That's the reason I'm a warrior. That's the reason I educate in the academies for leadership, the best warriors, the best officers. That's the reason all of my kids are serving and will serve. And my grandkids. But Jewish kids did raise their hands. Everything had collapsed. Later on, my wife calls me. She says, Yossi Bachar, one of my closest friends from the army. We can't reach him. The moment you hear a friend from the army, you are like a machine. I head to Be'eri. I go to look to him, for him, into the kibbutz. But then already I have time to look, first time on my phone, and few of my friends that knew that I'm there were sending me texts that their kids are in the Nova party. Go and look for them. They send me locations. In the evening, I get to the Nova location. I see one of the sites that, if it was the kids that were slaughtered on the Keem Beach, that went to fish with their parents early in the morning, there in the Nova, when I go to look for kids of my friends, I see these young ladies that were tied to each other and they were burned to death. We called it the bonfires. Everything had collapsed. Everything had changed. Again, leadership is about, in the end, the way you build other leaders, but the first measure of leadership is the way you face a crisis, the way you define a crisis, identify a crisis, admit that it exists. Build a structure and abilities to face, and when it comes, transform a crisis into opportunity. The Jewish nation is in a crisis. Erez, I want to thank you for everything you said, and I want to highlight some of the important things, I think, for our viewers. Is you speak of a model of leadership that, first of all, sets an example. It doesn't point, go do this. It says, I will do and you will follow. Forever, in every other junction we're going to reach in our life, we're going to remember that leadership starts with us and not waiting with other people to do it. So let me, well, for a second. I have to say another thing. The whole interview, I'm holding myself not to cry. Since the war, many things changed. The way I wake up in the morning, the way I eat. Minimum once a week, sometimes the whole week, I sleep on the floor. As long as there are hostages, I sleep on the floor. If I go abroad, I sleep only on the floor. I put a blanket on the floor, not even on a mattress, to remember what's happening. It's not only the hostages.
It's their families. It's the soldiers, the courageous soldiers that for 8 months they are 24/7 with the gears on them, with conditions you can't imagine. Wednesday morning, very early, I have to leave home. My wife gives me a cup of coffee on the entrance and looks at me and says, "I have a question." When she refers to me with a question, I say, "Liat, no questions. I have to go back fighting." "No, you will answer me." "Liat, please, how many times it crosses your mind to worry for our 3 kids that are fighting?" I said, "Liat, please, Erez, answer me. How many times it crosses your mind?" I said, "What? If anything will happen to one of them?" "Yeah." Said, "You want me to really answer?" "Yeah, I want you to answer." "Yeah, it does crosses my mind that maybe, God forbid, we will get in use." Yeah. And she said, "Then what?" "I don't want to answer." "Then what?" "Liat, then God forbid, we will have a funeral. And then what?" "Then we will sit not more than an hour, Shiva, and I will return fighting until we win." She kisses me. She says, "With such a husband, I wanted to get married. Go and fight and don't return until we win. And do not return home." And that's the reason I'm in reserve. And she said, "Do not return until you secure the future of Am Yisrael." That's our wives. That's our mothers. They are the best. That's the reason we're going to win. Amen. Hay algunas cosas que mencionó este oficial del ejército israelí que quisiera mencionar. ¿Qué pasó en Israel el 7 de octubre del 2023? Y lo que quiero es que miremos algunas razones por las cuales el enemigo logró atacar a Israel de una manera tan atroz. Y la razón número 1, creo que es lo que ya escuchamos en un mensaje anterior de nuestro hermano pastor, que se titula "Siendo un amigo del mundo", ¿verdad? Amén. Según la entrevista que acabamos de ver es mucho más larga, menciona muchas cosas. Y entre las cosas que él menciona es que en esa época, bueno, en octubre, en ese tiempo, 17,000 palestinos cruzaban la frontera todos los días a trabajar a Israel, ¿verdad? Y eso permitió que estos palestinos pudieran conocer las personas, conocer sus casas, conocer cómo es la casa por dentro, conocer sus costumbres, conocer sus horarios, cuántas personas habitaban ahí, si tenían armas o no, etcétera. Amén. Y el mundo ha tragado la idea de que los palestinos en Gaza son inocentes. Tal vez un poquito, un grupo muy pequeño, sí sean inocentes, hermanos. Pero ellos votaron por Hamás para que fuera el que tomara control de Gaza en el año 2006. Pero ese día, sábado, 7 de octubre del 23, en la madrugada, hermanos, no hubo uno solo de esos 17,000 que agarrara su celular y llamara a la familia donde esa persona trabajaba y alertarlos y decirles: salgan, no se queden en su casa porque jamás va para allá a matarlos. Ni uno solo de 17,000 personas, hermano. Eso nos da una idea, ¿verdad? Que no son inocentes. Una persona que conoce el Corán, es un cristiano, conoce el Corán, yo creo, mucho mejor que muchos musulmanes. Lo lee y lo sabe de pasta a pasta. Y él menciona cosas que todo cristiano deberíamos saber acerca de Islam, que están escritas en el Corán. Y una de ellas es el capítulo 47, verso 35 del Corán. Capítulo, parece que ellos le dicen Shura. Y ese verso lo que dice es lo siguiente: así que no te debilites y llames a la paz mientras eres superior. Alá está con vosotros y no os privará jamás de vuestras obras. Ese capítulo
47 del Corán, yo lo busqué en internet y encontré esto. Dice que ese capítulo 47, el tema del capítulo es preparar a los creyentes para la guerra y darles instrucciones preliminares al respecto. O sea que entonces lo que el verso 35 está diciendo a sus seguidores es que Islam, si está en una posición de importancia, de superioridad, ellos no deben ser débiles, ni tampoco deben buscar la paz. Y es por eso, hermanos, que aquí en Estados Unidos es muy común eso. Un musulmán puede ser tu vecino y muy amigos, y sus hijos son amigos de los tuyos, y tal vez hasta lo invitas a tus fiestas y se ve muy amable. Pero el día que Islam esté en una posición de superioridad, suponiendo que toman control con armas, ese amigo tuyo tiene que tirar la amistad por la ventana y no ser débil ni buscar la paz, sino unirse al yihad, que es la guerra santa según ellos, ¿verdad? Porque si no lo hace, ellos mismos son considerados traicioneros y ellos mismos serían matados con sus familias. Es lo que habla. Amén. Entonces, para nosotros el mensaje que oímos de nuestro pastor es ese, ¿verdad? No tenemos que tener amistad con el mundo. Tenemos que ser sabios en lo natural y en lo espiritual. Amén. Y por eso fue la prédica. Si usted la quiere oír después, puede volverla a oír. Está en el canal, ¿verdad? El mensaje siendo un amigo del mundo. Pero yo encuentro otras razones aquí. Y una razón número 2 es que Israel por años ha estado escuchando el llamado de sus enemigos para destruirlos a ellos, hermanos. Aún antes de 1948, los líderes árabes no querían que Israel llegara a ser nación. Y cuando llegó a ser nación, ellos se confabularon para destruir a Israel y no dejarlo en paz. Querían matarlo, han querido matarlo. Toda la vida han oído ese mensaje de Irak, de Hezbollah, de Hamas, y de Irán y de todos sus vecinos. Pero Israel tal vez pensaba que solo eran habladas, ¿verdad? Y que no iban a atreverse a hacer algo. Creo que Israel fueron ingenuos. Se equivocaron respecto a sus enemigos, ¿no? Por años ellos sabían, la inteligencia israelí sabía de la construcción de los túneles, el contrabando de armas y de misiles a través de Egipto, a través de otros medios. Pero ellos se equivocaron. Amén. Creo que se hicieron muy blandos, no como Abraham. Abraham peleó contra 4 reyes, ¿no? Abraham salió en contra de ellos como un guerrero. No se quedó esperando. Inmediatamente cuando le dijeron que habían llevado cautivo de rehén, ¿verdad? Cautivo a su sobrino y a todo lo que él tenía, Abraham agarró sus hombres y no esperó. Un guerrero como Moisés, un guerrero como Josué y como el rey David, ¿no? Pero Israel subestimó al enemigo. Lo han tenido por años de vecinos, ¿no? Creo que Israel estaba cegado. No pudieron ver las señales que el enemigo daba. Escogieron ignorar al enemigo. Ahora, para nosotros en lo espiritual, hermanos, nosotros siempre hemos sabido, igual que Israel, que nuestro enemigo es el enemigo de Dios, o al revés, el que es enemigo de Dios es enemigo nuestro también. Y la Biblia dice de ese enemigo nuestro que Jesús lo dijo, que Él ha venido a robar, a matar y a destruir. Juan 10:10. ¿Cuántos hemos sabido eso por años, hermanos? Pero la iglesia está cometiendo el mismo error que Israel, que lo subestima y se hacen
como que no lo ven o voluntariamente decidimos no hacerle caso. Tal vez anda ocupado el enemigo por allá, por el otro lado del mundo. No, no es así. Él nos odia profundamente, igual que el mundo islámico odia a Israel. Por eso es que la manera que fue la masacre del 7 de octubre es tan horrible, porque muestra el odio. Y así es nuestro enemigo, nos odia, quiere destruirnos, quiere matarnos. Y lo hemos oído y lo hemos sabido, la Biblia nos lo dice, que él anda como león rugiente alrededor nuestro, viendo a quien devora. Eso no es solo una ¿cómo se llama? Una ilustración para que, es una realidad. Alrededor nuestro anda el enemigo rondando, a ver en qué momento cae sobre nosotros, hermanos. En primera de Pedro, capítulo 5, verso 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero dice allí el verso que sigue, el verso 9: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hermanos, necesitamos tener ojos abiertos para poder ver y discernir las artimañas del enemigo, para no caer en sus trampas y así poder resistirlo, ¿verdad? Amén. ¿Cómo es que Satanás puede robarnos lo que Dios nos ha dado? ¿Cómo es que Satanás puede destruir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, en nuestras familias, con nuestros hijos, con tu matrimonio? ¿Cómo es que Satanás puede destruir eso? ¿Cómo es que Satanás puede matar la vida que Dios puso en ti y en tu familia? Él sabe que la manera de hacerlo es poniendo tentación y haciéndonos caer en pecado. Eso es así. Es una guerra espiritual. Amén. Pero como Israel, muchos cristianos han escogido ignorar a Satanás. Tristemente, aún hay cristianos hasta que dudan, tal vez ni existe Satanás, ¿verdad? Es solo una idea que pusieron para asustarnos o asustar a los niños para que se porten bien. No, hermanos, es una persona real. Pero muchos cristianos han escogido ignorar que la palabra de Dios dice esto en Efesios capítulo 6, verso 12. Yo sé que esto ya lo sabemos todos, nosotros lo hemos oído muchas veces, pero vuelvo a leerlo. Capítulo 6, verso 12 de Efesios dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. La Biblia lo está diciendo. Pero pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses y los cristianos ni piensan en eso, de que ahí está el enemigo día tras día tratando de matarte, destruirte, poniéndote tropiezos, tentaciones, trampas, y muchos cristianos están cayendo en ellas. Es lo triste, ¿no? Amén. Pero en este verso que sigue después en Efesios 6, podemos ver la razón de por qué lo que sucedió el 7 de octubre fue de una magnitud tan grande y que puede suceder y está sucediendo en la iglesia de una forma tan horrible. Hermanos, no podemos imaginar la verdad, no podemos imaginar cuánto cristiano, cuánto joven está muriendo. Cristianos diariamente mueren espiritualmente. Diariamente Satanás los está destruyendo, masacrando, quemando vivos,
igual una masacre. Y la razón es lo que leemos Efesios capítulo 6, verso 13. Por tanto, dice ahí, ya que tenemos esos enemigos, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Necesitamos hacer eso, que es una de las cosas que este oficial del ejército israelí mencionaba y que quiero que miremos unas. Una razón número 3. La número 1 fue por dejar que el enemigo entrara, ¿verdad? Número 2, ignorar que ahí estaba el enemigo con deseos de destruirlo por años. Y ahora una razón número 3, y es porque muchos líderes, decía este hermano en esa entrevista, este soldado judío, muchos líderes del ejército se quedaron esperando a que les dijeran qué tenían que hacer. Desde la madrugada se oía la alarma, pero ellos se quedaron esperando. Como dijo en el mero inicio de la entrevista, dijo el que lo está entrevistando también es soldado. Él dijo, nos dijeron que nos aguantáramos y que nos aguantáramos hasta que nos dijeran qué teníamos que hacer. Y este soldado que está siendo entrevistado dice, ¿por qué un montón de líderes que él conoce? Porque por lo visto en la entrevista él ha fundado academias de soldados para instruir líderes. Y dice, yo tengo un buen número de líderes a los que quiero preguntarles qué pasó, por qué no se movieron en las primeras 12 horas. Si ellos hubieran hecho algo, si se hubieran movido inmediatamente, el resultado del 7 de octubre hubiera sido muy diferente. O por lo menos no hubiera sido tan grave como fue. Amén. Él mencionó que hay que reconocer cuando hay una crisis y responder inmediatamente. No quedarse esperando, ¿verdad? O quedarse pensando, ¿será que es cierto? ¿Será que no será que como en la iglesia está sucediendo hoy, ¿verdad? Que la iglesia no solo ha escogido ignorar que nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes de maldad, sino que la iglesia ve los ataques que están siendo enviados por estas huestes a la iglesia para destruirnos, para matarnos, para masacrar nuestros hijos. Y no actúa la iglesia, y no actúan los líderes. Y alguien dirá, sí, hombres, los líderes, esos son los pastores, ¿verdad? Pero yo quiero preguntar aquí, ¿cuántos aquí son líderes? ¿Tienen gente bajo su autoridad? ¿Eres un padre? ¿Eres una madre? Tú eres líder. Tienes hijos que son tu responsabilidad. Y cuando ves la crisis y se ves el ataque de huestes, no te quedes ahí esperando a ver que el pastor te diga que eso está mal, ¿verdad? ¿Por qué los padres ven que sus hijos empiezan a vestirse igual que el mundo? Hace unos buenos años, yo me recuerdo, ¿verdad?, que uno veía de lejos a estas personas y eran unas pantalonetas bien largas, con unas playeras blancas bien largas, ¿recuerdan? Y tenis y calcetines bien altos, casi hasta la rodilla, y su caminado. Pero hoy parece que cambió, yo me he dado cuenta. Ahora andan vestidos de negro, con el pelo puro hongo. Se hacen permanente para tener, y uno los ve en la calle, uno los identifica solo de verlos. Pero hoy los hermanos en la iglesia, su hijo empieza a vestirse así y se quedan pensando, bueno, ¿qué está esperando? Esperando que el pastor le diga, hermano, por favor. Y tal vez hasta se va a enojar y va a decir, no, es que ese pastor es muy legalista, ¿verdad? Tal vez tu hijo empieza a escoger unas camisas con calaveras, ¿verdad? Y hay padres que lo permiten.
Y eso es poquito comparado cuando ya empiezan con sus cosas más serias, ¿no? Hace muchos años cuando se inventó el televisor, ¿verdad? Satanás aprovechó para empezar a meter a través de la televisión su veneno para matar, para destruir. Y en el mero inicio las iglesias se oponían. Pero llegó el momento en que todos se aguadaron, ¿verdad? Se acostumbraron a tener ahí al enemigo en la sala de su casa. Y eso fue progresando hasta el día de hoy, ¿verdad, hermanos? Amén. Alguien ayer mencionaba que hay una broma que dice que Satanás está muy molesto porque se está quedando sin trabajo, porque TikTok le quitó todo el trabajo. Ahora TikTok es el que está haciendo todo el trabajo de Satanás, matando a todo el mundo. No solo cristianos, está destruyendo la humanidad. No sé cuántos tengan TikTok ahí en su teléfono ahorita, ojalá te queme la pierna y ahí. Yo no sé cómo no te das cuenta que tienes ahí algo que deberías actuar, pero no haces nada. Y papá se encarga de que el regalo de cumpleaños de su niño, un teléfono, ¿verdad? Y cuando los otros hijos miran, ¿por qué fulano tiene teléfono? Bueno, le vamos a dar a todos teléfono, pues, ¿verdad? Con internet abierto todo el día y toda la noche. Hermano, es común. Los papás ingenuos durmiendo y a las 3 de la mañana los hijos están en el teléfono, muriendo, siendo asesinados, siendo masacrados, ¿verdad? Amén. Hermanos, leamos Efesios capítulo 6, porque él dice allí que cuando en la entrevista dijo este soldado que cuando él lo llamaron y le dijeron lo que estaba pasando, inmediatamente salió, fue a buscar a algunos alumnos de la academia, menciona ahí, ¿quién quiere ir conmigo? Se fueron unos con él y agarraron las armas que tenían a la mano, dijo, lo que tenían a la mano. Pero la verdad es que hay cristianos que no tienen armas, ¿verdad? No leen la Biblia, no buscan al Señor, no tienen el Espíritu de Dios. Lo único que hacen es venir a la iglesia, pero eso no es venir a la iglesia. Creen que eso es ya. Está bien cuando uno no tenía el conocimiento de Dios. Yo lo hacía de joven. Me decían, si no vas a la iglesia no puedes ir al cine, me decían, cuando era jovencito y no era cristiano. Otra iglesia, no era iglesia evangélica tampoco, ¿verdad? Entonces yo iba a la iglesia y ya media vez había ido a la iglesia, pues que bueno, ya me sentía limpio, ahora ya podía hacer lo que me diera la gana el día domingo. Y lamentablemente en la iglesia cristiana hay muchos así, ¿verdad? Y a la hora de querer salir a defenderse, no tienen armas. Pero aquí Efesios 6, verso 14 al 18 dice, ¿verdad? Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Hermanos, tomémoslo. Si nosotros llegamos a tener estas armas y en el momento de la crisis la podemos identificar, no negarnos a que no existe, como tal vez muchos israelitas, ¿verdad? No hay crisis. Muchos de esos israelitas que recibían a estos palestinos diariamente para que les fueran a hacer jardinería o un trabajo en el techo o alguna cosa, se portaban muy bien con ellos, ¿verdad? Tal vez hasta le decía, a Amir, le decía, mira, antes de que te vayas, aquí te tengo una canasta con frutas, llévale a tu esposa. ¿Verdad? Ingenuos. Y a la hora de que
vino la crisis, estar sin armas. Aquí el Señor nos da las armas, hermanos. Pero dice en el último verso, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando con ella en toda perseverancia y súplica por todos los santos. Eso es importante, ¿verdad? Yo no sé si ustedes lo leyeron ahí, pero a mí me impresionó mucho que él dice, ahora todo esto me cambió mi vida, yo ahora vivo diferente, duermo en el suelo, dice él. Recuerdo, lo oyeron, ¿verdad? Y cuando está en la batalla, ahí en la mera lucha y guerra, él duerme en el suelo, pone solo una manta en el suelo y ahí duerme, porque pensando en los rehenes, pensando en la familia de los rehenes, pensando en los soldados que están peleando, y lo único que vino a la mente a mí fue Urías, Eteo, ¿recuerdan? Cuando David le dice a Urías, ve a dormir a tu casa, Urías se quedó afuera durmiendo en el suelo. Y le preguntó el rey al día siguiente, ¿por qué no fuiste a tu casa? Y él dijo, ¿cómo voy a ir a mi casa si el jefe del ejército, ¿cómo se llamaba? Joab y todo el ejército están allá en el campo, en la batalla, y yo iba a ir a mi casa a disfrutar mi cama y disfrutar mi esposa? Dijo, no. Es lo que aquí dice, hermanos. Es parte de la armadura para pelear esta batalla espiritual. Es orar, y dice, y suplicar por todos los santos. Amén. Suplicar. La guerra está en pie. Amén. En Israel empezó el 7 de octubre y no ha parado. Y no se ve que vaya a parar muy pronto, ¿verdad? No se ve que vaya a parar. No pueden parar. Y en lo espiritual estamos en una guerra espiritual y no va a parar. Y el llamado para nosotros entonces, hermanos, es entender estas razones y no caer en los mismos errores. Amén. Reconozcamos que hay un enemigo que está matándonos, está deseando destruirnos, está deseando destruir a tus hijos. Cada vez que tú les das permiso de algo, piensa primero si eso es correcto o es una trampa de Satanás, porque los hijos no van a verlo. Muchas veces ellos no lo van a ver, y si el papá, no, el líder, no lo ve, vamos todos a morir, ¿no? Amén. Pongámonos de pie, hermanos, en esta tarde. Yo estoy seguro que si nos preocupamos en obtener estas armas, amén. Yo sé que aquí hay jóvenes que están muy afanados en querer tener un buen cuchillo, una buena arma, y están soñando el día que puedan ahorrar para comprarse un buen rifle, una buena escuadra, y hasta tienen fotos y tienen revistas viendo todas esas cosas, quieren armarse hasta los dientes, se dice, ¿verdad? Pero en lo espiritual, ¿cuántas de estas armas tenemos? ¿Cuántas de estas armas anhelamos tener? Porque si no las tenemos, cuando venga el enemigo, no vamos a tener con qué defendernos. Amén. ¿Queremos un 7 de octubre para nuestras familias, hermanos? Un día trágico. Un día de muerte. No estoy hablando aquí nada más de que cayó en un pecadito. No, hermano, estoy hablando aquí que Satanás quiere matar. Y está sucediendo. Está sucediendo en todo el mundo. Pero el Señor está hablándonos, está alertándonos que todo lo que pasó, las razones por las que sucedió,
en lo físico en Israel no llegue a suceder con nosotros en lo espiritual. Entonces necesitamos pedirle al Señor la gracia, hermanos. Amén. Amén. Entonces, recapitulándolo, no hagamos amistad con el mundo. Número 2, reconozcamos que hay un enemigo que está deseoso, mucho más que deseoso, de matarnos. De matarnos. Amén. Hermano, si una muchacha en el trabajo te está siendo muy amable contigo, ¿cuántos cristianos han caído en esa trampa, no? ¿Cuántos? Satanás quiere matarte con cositas, poniéndolas en tu camino para que caigas y seas destruido. Amén. Ya hemos hablado de más, hasta de más. No podemos enfatizarlo mucho, no hay manera de enfatizar más. Las redes sociales, los teléfonos que están matando a los cristianos, no solo los jóvenes, los adultos también. Reconozcamos que hay un enemigo que quiere destruirnos, hermanos. Entonces, cuando venga un ataque, inmediatamente saltemos y enfrentémoslo, resistámoslo. Amén. Es que también mi amigo tiene, o también el hermano fulano tiene. Resístelo. ¿Qué importa que lo tenga todo el mundo? Si tú lo ves que es un enemigo, resístelo y di no, a mi casa no. Que me llamen fanático, que me llamen lo que sea, pero voy a resistir al enemigo. Cuando reconozco que es un ataque satánico, un ataque del enemigo, voy a resistirlo. Y necesitamos las armas que están aquí, ¿verdad? Amén. Señor, en esta tarde, danos la gracia, Señor, de poder ver en lo espiritual los errores que en lo natural tu pueblo Israel cometió para que llegaran a experimentar una cosa tan horrible el 7 de octubre. Señor, tú estás hablando a la iglesia para que en tu misericordia podamos reconocer esos errores y no los cometamos. Oh Señor, que cuando venga el día del mal, nuestros ojos estén puestos en Cristo. Y que como líderes, como guerreros, nos levantemos y resistamos las fuerzas del mal que quieren destruir nuestra vida, la vida de nuestra esposa, del esposo, de la familia, de los hijos. Que lo resistamos. Señor, danos la gracia, por favor. Que cada quien que aquí reconoce que es líder y que tiene niños bajo su responsabilidad, que no dejemos que tus niños levanten sus manos rindiéndose a Satanás, como sucedió en eso que acabamos de ver. Señor, que los líderes se levanten para defender a sus hijos y a su familia. Ayúdanos, Señor,